Hola a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la invitación a participar por segundo año en el Congreso de Radón de España. Mi nombre es Laura Mezquita, soy oncóloga médica de la Unidad de Tumores Torácicos en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic. Además, soy investigadora en el Grupo de Genómica Translacional en tumores sólidos en el IBAPS, que es un centro de investigación asociado al Hospital Clínic, y profesora asociada de Medicina en la Universidad de Barcelona. Y hoy estoy con todos vosotros para hablar sobre el radón y el cáncer de pulmón desde mi perspectiva como médico oncólogo. Y por un lado os hablaré como oncóloga que soy, a qué me dedico y qué relación tiene con el radón, y por el otro lado os hablaré de mi perspectiva de investigadora, ¿no? El tener ese doble perfil. Pero yo soy oncóloga y este es mi día a día en el hospital. Yo trato pacientes con cáncer de pulmón, con mesotelioma y tumores tímicos. Aquí veis el escáner de un paciente sano, de una persona sana, cómo tiene los pulmones libres, y aquí una lesión dentro del pulmón, que es un cáncer de pulmón, o en la pleura, que son los tumores que llamamos mesotelioma, o los tumores tímicos que están en el timo, en el mediastino anterior por delante de los grandes vasos. Y aunque yo trate estos tres tipos de tumores, el día a día es que el 90% de mis pacientes son pacientes con cáncer de pulmón y el 10% son los mesoteliomas y los tumores tímicos. El cáncer de pulmón es una enfermedad muy importante, es la primera causa de mortalidad por cáncer. Estos son datos del 2018, pero sistemáticamente cada año son los mismos. En torno a un 20% de todas las muertes por cáncer a nivel mundial son cáncer de pulmón. 2 de cada 10 pacientes que fallecen por cáncer lo hacen por cáncer de pulmón. Y eso es a nivel mundial, pero también lo vemos en datos en Europa. Estas son las gráficas de hombres y de mujeres, cómo va disminuyendo la mortalidad por cáncer de pulmón en varones asociado al descenso del uso del tabaco. Sin embargo, sigue estando muy por encima de la mortalidad del resto de tumores. Y aquí veis en las mujeres cómo va subiendo exponencialmente, incluso sobrepasando el cáncer de mama, que había sido clásicamente la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Esto también pasa en España, primera causa de mortalidad por cáncer, el cáncer de pulmón, así que como veis es una enfermedad muy importante. Es una enfermedad con un pronóstico todavía malo. Fijaros aquí, nosotros cuando hablamos de pronóstico queremos decir, hablamos de supervivencia a 5 años, la probabilidad de estar vivo a 5 años de un cáncer de pulmón, metiendo todos los cánceres de pulmón dentro del mismo saco, es de un 20%, que es muy bajo en comparación con otros como el cáncer de colon o el cáncer de mama, que son superiores al 90%. Y esto depende sobre todo del estadio de la enfermedad, ¿no? De la extensión. Cuando está localizado tiene mucha mejor supervivencia que cuando está avanzado. Y aquí lo veis en una gráfica. La probabilidad de un paciente con cáncer de pulmón de estar vivo a 5 años desde el diagnóstico es de menos de un 6%. Así que es muy importante que el cáncer de pulmón se diagnostique lo antes posible, pero por desgracia, a día de hoy todavía no es una realidad. La mayoría de los pacientes que se diagnostican son con metástasis, donde las opciones de curación son muy bajas. Y el tratamiento depende mucho pues, del estadio de la enfermedad. En enfermedad localizada intentaremos hacer un tratamiento local, cirugía o radioterapia. Añadiremos otros tratamientos para mejorar los resultados, pero son los pacientes que normalmente se curan con tratamientos locales. La enfermedad localmente avanzada, en las que ya no podemos operar, pero hacemos tratamientos radicales como es la radioterapia, asociada a la quimioterapia y otros tratamientos. Y en enfermedad avanzada utilizaremos los tratamientos sistémicos, que son todos esos tratamientos que van ya sea por vía oral, por vía intravenoso, y llegan a todas las partes del cuerpo donde puede estar el tumor, ¿no? Porque son tumores que ya tienen enfermedad a distancia o metástasis. Pero todo esto es metiendo a todos los pacientes dentro del mismo cajón, que es algo que a los oncólogos no nos gusta mucho, que es hablar del cáncer de pulmón de forma general. Así se hablaba hace 30 años de cáncer de pulmón. Sin embargo, si a un oncólogo que se dedica a tratar pacientes con cáncer de pulmón le preguntan cuántos subtipos de cáncer de pulmón hay, dirá que hay un abanico enorme, ¿no? Como paleta de colores, y que cada color viene definido por un grupo molecular, que hablaremos más adelante, que tienen unas características clínicas diferentes, que van a recibir un tratamiento diferente y por lo tanto tendrán una supervivencia diferente. Y aquí os pongo un ejemplo. Esta es la gráfica que os ponía antes de supervivencia a 5 años, con ese horrible porcentaje, menos de un 6%,
de pacientes vivos a 5 años, ya digo, metiendo todos los pacientes con estadio avanzado en el mismo cajón. Y ahora os pongo el ejemplo de un paciente, de pacientes con este tipo de enfermedad, este grupo molecular, que son los ALK positivos, que son unos de los que estudiamos que podrían estar asociados al radón. Y estos pacientes tienen un tratamiento dirigido especial, son tratamientos nuevos, que es lo que llamamos medicina de precisión. Cuando ponemos estos tratamientos, la supervivencia de estos pacientes es de casi un 70%. O sea, se multiplica por más de 100 las probabilidades de estar bien. Y esto es en enfermedad avanzada. Ahora se está probando en enfermedad localmente avanzada y localizada para mejorar las tasas de curación. Otro concepto importante en el cáncer de pulmón es que una mancha en el pulmón no es un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, la radiografía, un escáner da la sospecha, pero lo que da la confirmación de un cáncer de pulmón es la histología, es decir, coger un trozo, una muestra, una biopsia de la lesión del pulmón y de hacer un diagnóstico histológico, es decir, mirar al microscopio. Hasta hace 15 años clasificábamos el cáncer de pulmón en dos grupos. Por un lado, el de célula pequeña o el de célula no pequeña en función de las características que tenía esa biopsia vista por nuestros patólogos al microscopio. El más frecuente es el no célula pequeña y dentro del no célula pequeña hay diferentes subtipos, el adenocarcinoma, el epidermoide y luego hay otros, pero quedaros con estos dos, adenocarcinoma y epidermoide, que son los principales. Sin embargo, desde hace 15 años, con el desarrollo de la biología molecular, somos capaces de identificar las diferentes vías moleculares del cáncer y los genes implicados en esas vías y se han ido creando diferentes medicamentos para bloquear cada uno de esos genes. Así que hemos pasado de esta clasificación que no nos gusta nada a los oncólogos del cáncer de pulmón metido en un solo saco a hacer una clasificación por el tipo de células, ese que decíamos de no célula pequeña y luego los subtipos, a hacer una clasificación molecular. Y esto es muy importante porque en función de esa clasificación molecular nosotros podemos poner un tratamiento u otro y la terapia dirigida es uno de los tratamientos a día de hoy más eficaces y novedosos en cáncer de pulmón. Es decir, consiste en que todos los pacientes son considerados iguales, hacemos un perfil molecular, analizamos la genética del tumor, clasificamos los pacientes en función de qué genética tiene el tumor y a cada paciente va a recibir un tratamiento, ¿no? Un tratamiento dirigido frente a la alteración molecular que tiene el tumor. Y eso es a lo que a día de hoy llamamos medicina de precisión. Y aquí os pongo un ejemplo. Este es un paciente. Es un caso muy conocido que se publicó en New England Journal of Medicine, que es una de las revistas más importantes de medicina a nivel mundial. Es un caso con un paciente con un adenocarcinoma, es un cáncer de pulmón no célula pequeña adenocarcinoma y el grupo molecular es ALK, que es ese que os enseñaba antes, que había multiplicado por más de 100 las probabilidades de estar vivos a 5 años. Aquí veis un PET, que es una prueba en la que se inyecta un contraste que fija dónde hay tumor. Así que lo veis aquí en negro, quitando esto que es la vejiga, que es la eliminación normal del renal, y a nivel renal, que se elimina por ahí el contraste, todo lo demás que veis es tumor. Y esto es después de 3 semanas de terapia dirigida. Como veis, es una respuesta espectacular y esto es lo que genera la terapia dirigida y los avances que se han hecho en el campo de la biología molecular. Y podéis decir, bueno, Laura, es que es una excepción, ¿no? Porque son muy raros. Y es verdad que antes eran muy pocos, porque primero se describió GFR y era solo un 10-15%, después se describió LK, después ROS, pero cada vez se van describiendo más genes nuevos y más alteraciones genéticas relacionadas con el cáncer de pulmón y cada una de ellas lleva a diferentes tratamientos. Así que hay mucha medicina de precisión y esto llega a que es casi un 45% de nuestros pacientes con cáncer de pulmón tienen uno de estos grupos moleculares. Otra cosa que a veces me dicen es, bueno, Laura, pero esto es en Estados Unidos y en centros punteros, esto no es nuestro día a día, esto no es lo que pasa en España. Bueno, aquí veis la experiencia de nuestro hospital, el Hospital Clínic, y veis que es exactamente lo mismo. Los pacientes en España también se les hacen estos perfiles moleculares para saber a qué grupo molecular y cuál es el tratamiento mejor que pueden recibir. Así que esta es mi visión como oncóloga y ahora os voy a hablar por qué yo, que soy oncóloga médica y que trato pacientes, he acabado investigando en radón. Y bueno, yo soy de Zamora, salí de Zamora con 18 años, estudié en Salamanca, la carrera, también la residencia y después fui a vivir a Madrid durante unos años. Después me fui a París a especializarme en cáncer de pulmón y también en investigación y desde hace 2 años y medio trabajo en el Hospital Clínic en Barcelona, así que me he movido un poco, pero todo esto empezó en 2011 cuando conocí a Pili, que era una paciente encantadora
Era maestra, una paciente muy joven, y me dijo: mira, Laura, yo estoy segura de que mi cáncer tiene que ver con el radón. Yo en aquel entonces solo había oído hablar del radón en relación a los mineros, que ahora veremos más adelante, y no entendía nada. Ella fue la primera persona que me habló sobre el radón residencial y el riesgo en cáncer de pulmón, y a partir de ese momento empecé a fijarme en de dónde venían los pacientes y cuál era su grupo molecular. Ella era una paciente joven que nunca había fumado, con un cáncer de pulmón no célula pequeña, con una histología de adenocarcinoma y una mutación de GCR. Años después, acabó siendo mi tesis doctoral estudiar la relación entre el radón y los grupos moleculares, mi postdoc durante mi periodo en Francia y desde el 2020 una de mis principales líneas de investigación en el Hospital Clínic. Y diréis, ¿y qué le importa a un oncólogo cuál es el carcinógeno, cuál es el factor de riesgo, por qué si hay radón o no en la casa de los pacientes? Porque a los oncólogos lo que les interesa es que una vez que se le ha diagnosticado el tumor a un paciente, le pongamos un tratamiento y vayamos viendo la evolución. Bueno, pues en nuestro grupo, en el Hospital Clínic y en el IBAPS, pensamos que el carcinógeno, y en este caso en particular el radón, puede tener un impacto en la evolución y en la respuesta a los tratamientos. El radón es uno de los carcinógenos, ya se ha comentado antes, de grupo 1, según la Organización Mundial de la Salud, es decir, que induce cáncer en humanos de una forma clara. Aquí veis otros factores de riesgo de grupo 1, más allá del tabaco, y sin embargo la realidad es esta, y es que el tabaco es el principal factor de riesgo, pero no es el único, y a veces parece que solo es el tabaco y tiene tal estigma asociado que minimiza el impacto de otros factores de riesgo. Así que nosotros nos dedicamos a intentar cambiar eso y estudiar mucho mejor el radón, porque al final lo que no se detecta no se notifica, no se publica, y lo que no se publica pues parece que no existe, y lo que no existe pues no se puede prevenir. Así que ya hace un par de años, una compañera y yo, durante el tiempo que estábamos en París, lanzamos por Google Form online una encuesta. En 2 semanas participaron más de 2.500 personas para ver cuánto se conocía sobre el radón en España. Solo una de cada 2 personas sabía lo que era el radón, y nos interesamos después por saber de dónde venía la información. Es decir, vale, una de cada 2 personas no tiene ni idea de lo que es el radón, pero ¿qué pasa con los que lo saben? ¿De dónde lo saben? Y era como muy disperso. Solo un 5% lo sabían de sus estudios. Se sabe que que el radón es un carcinógeno de grupo 1 desde 1988 y seguimos sin estudiarlo en nuestros colegios y en nuestras universidades. Una vez sabiendo lo que era el radón, porque era como un cuestionario en el que se hacía una pregunta y después se les daba la respuesta, se les volvía a hacer una pregunta y se les daba la respuesta, les preguntamos si estarían interesados en saber el radón que hay en su casa. Y la mayoría decían que sí, el 90%, un 20% solo si se puede evitar. Y sí, se puede evitar y de una forma relativamente fácil. Pero sin embargo, luego no sabían qué tenían que hacer después. Y esto no puede ser y lo tenemos que cambiar, y congresos como este ayudan a mejorar el conocimiento y la difusión de la información sobre el radón. Bueno, el radón es la primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores, se relaciona hasta un 14% de los casos, es cocarcinógeno con el tabaco, quiere decir que un fumador, si además está expuesto a radón, tiene 25 veces más de riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Y en población general, ¿cuál es el riesgo? Quedaros con este dato, hay un 16% de riesgo por cada 100 becquerelios por metro cúbico, que es la unidad de medida. De hecho, esta es la recomendación de la OMS, es decir, que si es posible que todas las casas tengan radón menos de 100 becquerelios por metro cúbico. Bueno, ya se ha comentado antes que es un gas radiactivo de la cadena de desintegración del uranio, en España sobre todo en zonas graníticas, que se acumula dentro de nuestras casas, y el daño principal que hace es que cuando inhalamos el radón impacta contra nuestro epitelio bronquial y genera un daño a nuestro ADN que es carcinógeno. El radón es una de las 12 medidas que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Europea imponen en el Código Europeo contra el Cáncer y recomiendan para reducir nuestro riesgo de desarrollar cáncer. Es decir, primero, mide el radón en tu casa, que es algo relativamente, bueno, es algo, no relativamente, es algo muy fácil y muy barato, medir el radón en casa, y después toma medidas si tienes mucho radón en tu casa. Estás expuesto a un factor de riesgo que aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Ya se ha hablado sobre el mapa, no voy a entrar en ello, pero sí comentar pues, que hay
zonas en España, sobre todo en el oeste, aunque luego también hay otras zonas montañosas, también en la zona en el norte de Barcelona, en la Costa Brava, en determinadas zonas en el sur, hay mucho radón y es importante que específicamente esas áreas se estudien mucho mejor. Así que, ¿cómo se estudia, cómo se investiga que el radón es carcinógeno, que el radón hace daño, ¿no? Pues estudian dos poblaciones, en las poblaciones de los mineros de uranio. ¿Por qué los mineros de uranio? Bueno, sabemos que es un gas de la cadena de desintegración del uranio. Pues donde hay uranio hay radón. Así que los mineros que extraían el uranio en las minas son población que está muy altamente expuesta al radón. Y luego también todos nosotros, en nuestras casas, midiendo el radón que hay en nuestra casa. ¿Cómo se hacen estos estudios? La mayoría de los estudios cogen población sana, miden el radón en su casa, población que tiene la enfermedad, cáncer de pulmón, miden el radón y ven que hay más cáncer de pulmón, más radón donde habitan los pacientes con cáncer de pulmón. Así que se puede estudiar tanto en población laboral, los mineros, como en población residencial, todos nosotros, y hay diferentes tipos de estudios. Los estudios epidemiológicos, que son estudios de pacientes, ver si están expuestos o no expuestos, ver qué tipo de enfermedades tienen o en un determinado área, etcétera, que buscan asociación. Es decir, donde hay más radón, hay más cáncer, hay asociación, pero no es lo mismo que causalidad. Es decir, que haya mucho radón, que haya sido el desarrollador el que genere el cáncer. ¿Qué es lo que demuestra la causalidad? Los estudios preclínicos, que son los estudios que se llevan a cabo o en células o en animales. Es decir, expongo a células o expongo a ratas a dosis de altas de radón y esas ratas desarrollan cáncer de pulmón. Ahí tengo un modelo causal que, junto con la asociación de los modelos epidemiológicos, hacen que la OMS considere que un carcinógeno es de grupo. Nosotros llevamos a cabo de investigación tanto laboral, residencial, estudios ecológicos, transversales y estudios en ratas que os comentaré a continuación, porque esta es precisamente nuestra área de interés. Esos grupos moleculares que comentaba antes, la mayoría de estos grupos moleculares son no fumadores, son gente más joven que tienen un perfil de cáncer de pulmón que no vemos igual en pacientes fumadores y que no tienen ningún factor de riesgo identificado a día de hoy. ¿Qué alteraciones moleculares hay? Pues reordenamientos o fusiones cromosómicas, es decir, un trozo de cromosoma se une con otro trozo de cromosoma que no se tendrían que unir, se genera un gen fusión, un gen nuevo que tiene una actividad oncogénica y que acaba desarrollando el cáncer, o una amplificación de un gen, es decir, aumentar el número de copias que hay de ese gen, que es un gen oncogen, ¿no?, que desarrolla el cáncer, entonces cuantas más copias, más actividad, o bien un cambio en la secuencia, como un error en la programación. Estas son las tres principales alteraciones moleculares que se ven en pacientes con cáncer de pulmón. ¿Y qué sabemos sobre la carcinogénesis del radón? Pues por un lado la radiación ionizante. Se hace mucha extrapolación de la radiación ionizante, es decir, la radiactividad atraviesa nuestro material genético y nos lo rompe en muchos trozos, esto es lo que se llama como daño múltiple o agrupado, y hay muchas alteraciones que se han asociado a cáncer de pulmón, o sea, a cáncer de pulmón, a la radiactividad, mutaciones, delecciones, reordenamientos, que son un poco muy parecidas a las que os comentaba antes de cáncer de pulmón. Pero sobre todo lo que es clave es que casi todas las alteraciones se han estudiado en sangre de pacientes expuestos, pero no en las muestras de cáncer de pulmón. Por lo tanto, a día de hoy no tenemos ningún perfil clínico ni molecular asociado al radón en cáncer de pulmón. Bueno, nosotros hemos intentado estudiar esto fue parte de la tesis doctoral, también hay un trabajo muy importante en Galicia del doctor Ruano, en los que medimos el radón en el domicilio de los pacientes, viendo que los pacientes con alteraciones en el tumor de ALK, EGFR y BRAF tenían concentraciones por encima de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, eran estudios muy pequeños como para extraer grandes conclusiones. En base a ello, nosotros desarrollamos el proyecto Radon France durante mi periodo en Francia. Cogimos un grupo muy grande de pacientes con cáncer de pulmón, los clasificamos entre grupo molecular y no grupo molecular y hicimos una correlación entre estos y el radón en el área en el que vivían, para ver si los grupos moleculares estaban expuestos a mayor riesgo, tenían más radón en esa zona. Esto es gracias a que en Francia hay un sistema centralizado, completamente diferente al español, que está descentralizado por autonomías, y entonces todos los casos de cáncer de pulmón a nivel nacional se registran en las 28 plataformas regionales y se registran en un documento único que es un registro del Instituto Nacional de Cáncer, el ANCA. Así que pedimos acceso a estos datos junto con los datos del IRSN, que es el Instituto de Radioprotección y Seguridad Nuclear, que tiene un mapa a nivel nacional
para distribuir, para ver las áreas de riesgo, alto, intermedio y bajo. Bueno, hicimos esa correlación, más de 100.000 pacientes con cáncer de pulmón durante un periodo de 4 años con las áreas de radón en Francia. Aquí veis, bueno, aquí no se ve mucho, se ven muchos datos, pero solo para que veáis lo que hicimos, la distribución por grupo molecular y aquí la distribución por zona de radón. Y lo que vimos es una correlación entre la presencia de grupos moleculares y el radón. Donde no había radón, no había tantos grupos moleculares. Así que esto fue un generador de hipótesis para estudios posteriores. Pero cuando hacemos este tipo de estudios, los estudios ecológicos, a veces terminamos con más preguntas que respuestas. Y una de las cosas que hacíamos era medir el radón aquí, en la casa actual, pero los pacientes muchas veces, yo he cambiado como 15 veces de casa, entonces si me lo miden en la última, pues probablemente no sea la más relevante. Y a veces pues tenemos la exposición en otras casas o en nuestros lugares de trabajo o durante la infancia. Y nos centramos en estudiar la infancia en el estudio Bioradon France, que os comentaré a continuación. Y otra de las limitaciones que tenía el estudio Radon France es que no medíamos el radón en la casa de los pacientes. Lo que hacíamos era una estimación en función del radón que hay en el área donde está la casa. Y eso no son datos muy precisos. Por eso desarrollamos el estudio Bioradon de la ORTC que os comentaré a continuación. El estudio Bioradon France lo que estudia muy parecido a Radon France, pero eran las viviendas en la infancia, no donde vivía el paciente, sino donde había nacido, donde había vivido durante su infancia. Y lo juntamos con unos datos de geoestadística de radón. Es decir, buscamos el código postal de donde el paciente donde había vivido durante su infancia y ese mismo código postal los datos de radón. E hicimos una correlación del radón en esa zona con el paciente, los datos de paciente, y vimos que había una mayor tasa de grupos moleculares donde había más radón. Números muy pequeños, pero datos interesantes. Otra cosa que observamos es que los pacientes con cáncer de pulmón en su infancia viven en zonas donde hay más radón en comparación con la población general. Un dato muy interesante. Y otro, que donde hay mucho radón, hay mucho cáncer de pulmón en no fumadores, que es algo que ya esperábamos porque es la primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores. Así que otra cosa interesante, y ya para terminar este estudio que mostramos, es que probablemente no hay que mirar solo la última casa, que tenemos que tener en cuenta todas las casas, que es lo que nosotros hemos llamado riesgo acumulado. Bueno, en base a todas estas investigaciones, desde el 2020 estudio el perfil clínico y molecular de los pacientes con cáncer de pulmón en función del radón en estas 3 cortes, con un objetivo: describir ese perfil en ratas, que hablaremos ahora, las ratas expuestas a radón, en mineros, esos mineros de uranio expuestos a radón, y en pacientes de nuestra consulta para desarrollar una firma genómica asociada a radón en cáncer. Esto forma parte de un consorcio europeo que financia la Euratom, la Asociación Europea de Energía Atómica, 56 centros, 22 países, y nosotros, junto con el profesor Bess en Gustave Roussy en Francia, mi mentor, que somos los líderes de una task que intenta investigar el cáncer de pulmón y el radón en no fumadores. Os voy a hablar del primer estudio, el estudio de las ratas. Durante más de 30 años, la Comisión de Energía Atómica expuso a más de 4.000 ratas en cámaras de gas a radón. De estas ratas, hasta un 5% desarrolló cáncer de pulmón. Lo que se vio es más dosis de radón, más cáncer de pulmón, con unos datos muy similares entre humanos y ratas en cuanto a histología, porque claro, estamos hablando de que algunos artículos son del 80, de los 90, y no había tan desarrollo de biología molecular como lo hay ahora. Y desde el 2000 el programa se paró. Bueno, hemos logrado recuperar esos cánceres de pulmón, 52 inicialmente, luego hemos perdido algunos por problemas de calidad, porque son algunas muestras muy antiguas. Hemos recuperado del biobank, del archivo de muestras de la Comisión de Energía Atómica, esas muestras y los informes de autopsia para poder analizar. Aquí veis unos de los experimentos, que era radón expuesto a dosis bajas, para ver si también hacía daño o si simplemente era dosis bajas, y se vio que sí, que incluso a dosis bajas las lesiones que se encontraban en los pulmones, las principales eran cáncer, y dentro de los cánceres el cáncer de pulmón era el más frecuente y de ellos el adenocarcinoma, con datos muy similares entre ratas y humanos. Después estudiaron a dosis altas, 70 muestras expuestas a dosis altas, y de nuevo el cáncer de pulmón el principal tumor, también metástasis de otros tumores, y el tumor principal, adenocarcinoma seguido de epidermoide, que si veis son los que os comentaba antes en pacientes, de nuevo
mucha similitud entre la anatomía patológica, entre los tipos de células entre ratas y humanos. Y ahora mismo estamos en esas muestras que ya se han analizado haciendo una secuenciación del tumor para poder trabajar en la firma genómica asociada a radón. La segunda corte es la de mineros, esos mineros expuestos a uranio, trabajadores de uranio expuestos a radón, y gracias a una colaboración con el BFS, que es la Agencia de Radioprotección y Seguridad Nuclear alemana, que tienen un biobank de muestras de estos mineros del área de Sajonia. Tenemos acceso a 30 muestras de cáncer de pulmón en estos mineros expuestos a dosis muy altas y a dosis muy bajas para poder compararlas. Las anteriores eran todas expuestas y así podremos ver cuál es el perfil no asociado a radiactividad para trabajar de nuevo en esa firma genómica. Y por último, Bioradón, que es el estudio más ambicioso para estudiar el cáncer de pulmón en Europa en función del radón. Casi 1000 pacientes con cáncer de pulmón pertenecientes al grupo molecular o de otros grupos moleculares, les mediremos el radón en su casa, un cuestionario para preguntarle no solo por el radón, sino también por otros factores de riesgo importantes en cáncer de pulmón, datos clínicos, muestras de sangre, para estudiar la predisposición genética de los pacientes, la muestra del tumor, para estudiar el perfil molecular y ver cuál es el impacto del radón no solo en el grupo molecular, sino en el paciente y en el tipo de cáncer de pulmón, y desarrollar esa firma molecular no solo en humanos, sino en ratas, en mineros y en población de pacientes. Empezó en abril del 2022 el reclutamiento, tiene un reclutamiento esperado de 1 año y medio y por ahora el reclutamiento va bastante bien. Aquí veis todos los centros, se hace el reclutamiento dentro de esta plataforma molecular de la ORTC, SPECTA. Aquí veis todos los centros que están participando en el estudio, incluido en España. España es uno de los países de mayor interés, junto con Francia, Italia y Portugal, porque tienen altas concentraciones de radón en algunas zonas. Ahora participamos Cataluña, Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana, y por supuesto todos los centros que estén interesados y tengan interés. Aquí tenéis el link y podéis entrar, o si no, mandarme un mensaje si hay alguna persona interesada de algún centro en participar, y yo les ayudo a activar el centro. Es importante pensar en el radón no de una forma simplista y única. No podemos cometer el mismo error que con el tabaco, que todo sea el tabaco ni todo es el radón. Muchas veces los pacientes, es un paciente expuesto a muchas cosas y hay que estudiarlas bien, de forma aislada y luego combinada con otros factores de riesgo. Así que nosotros trabajamos en predisposición genética junto con radón en el estudio Scanner Hospital Clinic. No me da tiempo a hablar sobre todos estos estudios, luego en la parte de la discusión podemos hablar, pero bueno, que os quedéis con la idea de que el radón siempre va acompañado de otros y hay que entenderlos muy bien. Y en este caso también trabajamos con radón y tabaco. Pensamos que esta investigación es muy relevante. Nosotros tenemos un objetivo ambicioso, que es identificar cuál es el perfil de paciente y de tumor asociado al radón, porque eso puede ayudar a saber si tiene un impacto en nuestros pacientes, a nuestros pacientes que tratamos, pero también dentro de la población general, para identificar cuál es la población de alto riesgo, quiénes son aquellos que tienen un alto riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón y que deberían ser incluidos en los programas de prevención, de screening de cáncer de pulmón, que tanto apoya la Comisión Europea. Y por último, fomentar las medidas de prevención primaria, que sabemos que son las más efectivas para la prevención del cáncer, que es nuestro objetivo final. Y ya termino con este mensaje, que es: por favor, medid el radón en vuestra casa. Es algo muy sencillo, es algo muy barato y que puede tener un impacto muy importante en vuestra salud. Mirad, casi 20 millones de viviendas en España, según datos del INE, con 2,5 personas por vivienda y 6% de viviendas con niveles altos de radón. A día de hoy hay 3 millones de habitantes en España que están expuestos a más de 200 becquerelios de radón y no lo saben. Así que hay que trabajar en prevención de cáncer de pulmón, porque si no lo detectamos, no lo notificamos. Si no lo notificamos, no existe, y si no existe, no lo vamos a poder prevenir. Con esto termino. Me gustaría agradecer a todos los investigadores, a todos los centros participantes en investigación de radón, a todos los organismos que nos ayudan a financiar nuestra investigación, que es una investigación puramente académica y que es muy difícil de obtener financiación, a mis compañeros del Hospital Clinic y el IDIVAPS por su apoyo constante desde el momento en el que empecé a trabajar allí. Aquí tenéis mi Twitter, podéis escribirme si tenéis dudas, si tenéis comentarios, si queréis participar en esta investigación, ya seáis población general, ya seáis pacientes o compañeros de investigación. Y muchas gracias a todos por vuestra atención.